Hola a todas y a todos. Vamos a repasar un parcial que se tomó el 28 de octubre del año 2019. Dice así: una casa de electrodomésticos posee 15 sucursales, en ellas vende 5 productos diferentes. El precio de los electrodomésticos son, y da una lista de 5 productos con producto 1 300 pesos, producto 2 550 pesos, producto 3 600 pesos, producto 4 650 pesos y producto 5 900 pesos. Además, utiliza 4 diferentes formas de pagar, sabiendo que en caso de utilizarse la forma de pago número 4 se realizará un recargo del 5%. Se tiene un archivo con los siguientes datos: código de sucursal, código de producto, forma de pago. Cada registro representa la venta de un artículo. Se desconoce la cantidad de registros, pero el último registro viene con código de sucursal -3. Y se pide hacer un único diagrama y pide 7 puntos. Indicar cuántos productos vendió cada sucursal, indicar cuánto dinero ingresó por cada sucursal, calcular el promedio de dinero ingresado por sucursal, indicar cuántas y cuáles sucursales superan el promedio encontrado, indicar cuál es la forma de pago más utilizada en la sucursal número 7, indicar de qué productos se vendieron más cantidad de unidades. Ordenar de mayor a menor el listado de sucursales de acuerdo al dinero ingresado. Para entender un poco más claro, tener un poquito más claro lo que tenemos, sabemos que tenemos que leer solamente 3 datos, que son código sucursal, código de producto y la forma de pago. Además, tenemos un listado de precios de los 5 productos. Y la condición extra de que la forma de pago 4 tenía un recargo del 5%. Sabemos en forma explícita que cada registro es una unidad vendida. No se conoce la cantidad de registro, pero se sabe que el último registro viene con código de sucursal -3, que eso es lo que me daría la indicación para entrar o salir del ciclo de lectura de datos. Y podemos agregar que la lista de precios la vamos a ir convirtiendo en un vector. Y resumiendo lo que me piden, el punto 1 que decía indicar cuántos productos vendió cada sucursal, lo que tenemos que hacer acá es un vector donde vamos a contar la cantidad de unidades que se vende de acuerdo a cada sucursal. Hay que recordar que cada registro era una unidad vendida, por lo tanto vamos a contar unidades vendidas. El punto 2 decía indicar cuánto dinero ingresó por cada sucursal. Si bien dinero no es un dato que se lee, sí es un dato que lo teníamos en la lista de precios, ¿sí? Por lo tanto, cada registro tiene que ir acumulando el dinero, pero ese valor de dinero se toma de la lista de precios. Hay que tener en cuenta que si la forma de pago es la número 4, se debe agregar un recargo del 5%. El punto 3 pedía calcular el promedio de dinero ingresado por sucursal. Esto hay 2 alternativas para hacerlo. Como nosotros ya tenemos en el vector que calculamos anteriormente la cantidad de dinero, una vez leído todos los datos, se puede retomar ese vector y hacer la suma de dinero. Y luego, para calcular el promedio, se divide por 15 porque son 15 sucursales. La alternativa es, en vez de recorrer el vector, directamente, mientras leemos los datos, calculamos la suma total de dinero. Pero en ese caso hay que tener en cuenta que si la forma de pago es 4, tenemos que agregar el 5% de recargo, y si no es 4, no debemos agregar ningún recargo. El punto 4 pedía indicar cuántas y cuáles sucursales superan el promedio encontrado. Este punto, para poder hacerlo, necesariamente hay que resolver el punto anterior. Primero hay que calcular el promedio y luego sí, recorrer el vector donde teníamos el dinero ingresado por sucursal,
e ir contando cuáles son las sucursales que superan ese promedio. El punto 5 decía indicar cuál es la forma de pago más utilizada, pero en la sucursal número 7. O sea, acá tenemos que hacer un vector con formas de pago, contando cantidad de veces que se utilizó cada forma de pago, pero solamente teniendo en cuenta la sucursal número 7. Una vez que tenemos ese valor encontrado, ese vector armado, haremos una búsqueda del valor máximo. El punto 6 pedía indicar de qué productos se vendieron más cantidad de unidades. Acá hay una situación parecida, hay que contar unidades, pero teniendo en cuenta el código de producto. Y luego, una vez que tenemos ese vector, se busca el valor máximo. Y el punto 7, que indudablemente es el más largo e importante, pedía ordenar de mayor a menor el listado de sucursales de acuerdo al dinero ingresado. Bueno, es el mismo vector que antes, el de dinero ingresado por sucursal, que piden ordenarlo. Pero lo que yo necesito saber es a qué sucursal corresponde cada valor. Bueno, antes de ordenar el vector, yo tengo claro que el primer valor corresponde a la primera sucursal y el último corresponde a la sucursal número 15. Una vez que yo lo ordene al vector, pierdo esa relación. Por lo tanto, antes de empezar a ordenar, yo me armo un vector por código sucursal donde tengo todos los números de sucursales en el vector. Ese vector luego acompañaría al vector que estamos ordenando. Resumiendo, por la cuenta que yo hice, tengo que armar 5 vectores dentro del ciclo de datos, más una variable para sumar dinero, pero eso podría estar como alternativa de hacerlo después de la lectura de datos. Y indefectiblemente luego de la lectura de datos tengo que calcular promedio, tengo que contando aquellos que superaban el promedio, y el vector sucursales, que bueno, se puede hacer luego de la lectura de datos o antes, pero no es necesariamente, no hay que hacerlo dentro de la lectura de datos. Para hacer un pantallazo de cómo queda esto, el diagrama que ustedes ven a la izquierda es solamente para preparar las variables y vectores que luego vamos a empezar a llenar mientras leemos datos. Y el diagrama que está a la derecha es la estructura de lectura de datos. Fíjense que se lee código sucursal fuera del ciclo, tenemos un ciclo mientras que compara contra -3, y abajo de todo nuevamente código de sucursal. Un detalle, fíjense a la izquierda ustedes tienen lo que llamamos lista de precios, que se utiliza para valorizar el vector que tenía dinero por sucursal. Luego también se podría estar utilizando para el promedio, pero ese es el vector que calcula la cantidad de dinero por sucursal. Fíjense que utiliza el vector lista de precios, además de utilizar la condición de la forma de pago, como el caso particular de la forma de pago número 4. Vamos a ver cómo queda esto en el diagrama de flujo. Como todo diagrama, lo primero que hacemos es empezar a definir variables. Para este ejercicio vamos a empezar definiendo las variables que vamos a necesitar para leer los datos. Que son código sucursal, código de producto y forma de pago. Son los únicos 3 datos que leemos. Pero además sabíamos que tenemos como dato una lista de precios, lo cual lo vamos a convertir en un vector. Este vector lo vamos a dimensionar en 5 posiciones. Porque corresponde cada posición a un precio de un producto y sabemos que son 5 productos. Y el siguiente paso sería valorizar ese vector. ¿Por qué? Porque a mí me dieron una lista de precios donde cada producto tiene un precio. Por lo tanto,
en la posición 1 de ese vector le voy a asignar el valor 300, porque el producto 1 costaba 300 pesos. Y así con cada uno de los 5 productos. Así, de esta manera, cada posición del vector tiene el precio de un producto. Luego podemos empezar con la lectura de datos. ¿Qué sabíamos? Que no conocemos la cantidad de registro, pero sí sabemos que el último viene con código -3. Por lo tanto, yo necesito un ciclo mientras que me diga que código sucursal, mientras código sucursal sea distinto de -3, sería la llave para entrar o salir de la estructura de lectura de datos. Para que esto tenga sentido, código sucursal tiene que tener un valor previo. Por supuesto, lo obtengo de la lectura de datos. Ya dentro de la estructura de repetición para leer datos, voy a leer los siguientes dos valores, que eran código de producto y forma de pago. Y antes de salir de la estructura, nuevamente código de sucursal. En el medio, yo tendría que estar resolviendo todos los vectores y todas las variables que necesito resolver dentro de esta estructura para resolver los puntos que me dicen. Antes de esto, lo que vamos a hacer es una pequeña prueba. Ya en el pseudocódigo vamos a guardar los cambios. Recordemos que siempre le vamos a pedir que al archivo que tengan que entregar como parcial tenga como nombre, apellido, nombre y DNI. Entonces guardamos. Y otra cosa, siempre que ustedes van a resolver el parcial, van a tener un juego, un archivo con datos para poder encontrar los valores y para poder ir haciendo prueba con el ejercicio que están haciendo. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es copiar esos datos en el pseudocódigo para poder probar nuestro resultado. De esta forma vemos que los valores los lee, o sea, estamos leyendo bien los datos, y ahora el tema es ver qué hacer correctamente con esos datos. Empecemos por el punto 1. El punto 1 me decía indicar cuántos productos vendió cada sucursal. Por lo tanto, yo voy a necesitar un vector que me cuente unidades vendidas, ¿sí?, por cada sucursal. Vamos a abrir una nueva caja para ir definiendo los vectores que necesitemos. En este caso vamos a necesitar vector unidades vendidas por sucursal. Lo vamos a dimensionar. Si son por sucursal y sabemos que tenemos 15 sucursales, lo vamos a tener que definir en 15. Mi vector unidades vendidas va a tener 15 posiciones. Antes de empezar a leer datos allí, de cargar datos allí, vamos a inicializarlo. Este vector que va a tener 15 posiciones, vamos a inicializarlo en 0. Y luego sí, ya empezamos a meterle datos. Ya dentro de la estructura de repetición de lectura de datos. La variable que utilizamos es código sucursal, que es uno de los datos que estamos leyendo. Y lo que vamos a hacer allí es acumular. En este caso sabemos que cada registro es una unidad vendida, por lo tanto cuando estamos contando registros estamos contando unidades vendidas. El siguiente paso ya sería empezar a mostrar esto. Antes lo que vamos a hacer es volver a probarlo para saber que este vector esté bien armado. Desde el pseudocódigo guardo los cambios y lo vuelvo a probar. Por supuesto no me muestra nada distinto de lo que mostramos antes, porque acá no le estamos pidiendo que muestre nada.
Ahora sí vamos a pedirle que nos empiece a mostrar cosas. Recordemos que el punto 1 era simplemente mostrar ese vector, porque nos pedía indicar cuántos productos vendió cada sucursal, que es lo que calculamos en este vector. Por lo tanto, es solo mostrarlo. Para poder mostrar todos los valores del vector, tenemos que hacer una estructura de repetición, donde vamos a mostrar el número que corresponde a cada código sucursal, seguido del valor del vector, que en este caso es mi vector unidades vendidas por sucursal. Y ahora simplemente muestro esto, pero antes, por supuesto, guardo cambios. No olvidemos de ir guardando para no perder el trabajo realizado. Y una vez que lo pruebo, yo ya tengo acá punto 1, vector unidades vendidas por sucursal, y me está diciendo cuántas unidades se vendieron en cada sucursal. Pasemos al punto 2. El punto 2 me pedía indicar cuánto dinero ingresó por cada sucursal. Acá ya la cosa cambia un poquito, pero también necesito otro vector. El tema acá va a ser que yo tengo unidades vendidas y lo voy a multiplicar por el valor monetario, ¿correcto? Pero el valor monetario va a quedar afectado en el caso de que la forma de pago sea la número 4, que allí voy a tener que afectar al resultado por un 5% de recargo. Por lo tanto, como ahí estoy haciendo, calculando un porcentaje, sumándolo, la posibilidad de que aparezcan decimales existe. Más allá de que estos son valores grandes, pero no está de más definir lo que tenga que ver con dinero como un valor real. Entonces, mi vector dinero ingresado por sucursal lo voy a definir como real. Igualmente lo tengo que dimensionar. Como en sucursales estamos hablando de 15 posiciones, que lo hicimos con el vector anterior, también lo vamos a inicializar en 0. Y ahora, para llenar datos, vamos a explorar dos alternativas. Una de ellas, que es relativamente simple, tengan en cuenta que nosotros, para poder valorizar, lo que vamos a hacer es al vector dinero ingresado por sucursal vamos a ir acumulando lo que me indica el vector lista de precio, ¿sí? Porque este es el que tiene dinero ingresado, lo que tiene dinero. Y el subíndice que yo voy a utilizar es mi código de producto, que es lo que me va a ubicar la posición dentro del vector lista de precios y me va a asignar el valor correspondiente a ese producto. Entonces, de esta forma yo me aseguro tener acá precios, ¿sí? E ir acumulándolo en este vector. Pero ahora interviene lo que me decían de la forma de pago 4. Si la forma de pago es 4, yo tengo que a este valor, a este precio, tengo que sumarle un 5%. Por lo tanto, esta expresión que yo hice acá, en realidad solamente se cumple cuando la forma de pago es distinta de 4, cuando no es 4. Y se va a corresponder cuando la forma de pago sea igual a 4, lo que va a corresponder es una expresión parecida pero va a multiplicar
a 1.05, que es el equivalente a sumarle un 5%. ¿Sí? Esta es una alternativa, insisto. Así como lo hicimos, con esta condición, estamos sumando las dos, estamos previendo las dos posibilidades, que forma de pago sea distinto de 4 o igual a 4. Cuando es 4 es esto, y cuando es distinto de 4 es sin multiplicar por 1.05. Yo dije que le iba a mostrar otra alternativa. La otra alternativa necesita una variable adicional, que la vamos a llamar recargo. Entonces yo voy a preguntar si la forma de pago es 4. Si la forma de pago es 4, el valor recargo va a tomar el valor 1.05. Y si no es 4, va a tomar el valor, ya se imaginarán, va a tomar el valor 1. Por lo tanto, esta expresión ya no me sirve y esta expresión va a ir fuera de la disyunción, y en vez de multiplicar a 1.05 va a multiplicar a la variable recargo. De esta manera, si la forma de pago es 4, recargo valdrá 1.05, o sea, le va a sumar un 5%. Y si la forma de pago no es igual a 4, recargo va a valer 1, con lo cual el valor de la lista de precios no se altera. De cualquiera de las dos formas está bien, ¿sí? A cada cual le puede gustar una u otra manera, pero de cualquiera de las dos formas está bien. Lo que nos queda acá ahora es mostrar esto, ¿sí? Igual que en el punto anterior, lo vamos a mostrar. De esta forma estaríamos mostrando todas las posiciones del vector dinero ingresado por sucursal. Antes de mostrar esto, antes de que cometamos errores, la variable de recargo que yo acá había definido originalmente como entera, la debemos modificar y tiene que quedar definida como real, porque no es un número entero, sino que es un número con decimales. Ahora sí, vamos al pseudocódigo, guardamos los cambios y lo probamos desde el diagrama de flujo. El resultado obtenido, punto 2, vector dinero ingresado por sucursal, y me muestra todo el valor monetario que ingresó a cada sucursal. Y acá ven donde valió la pena definir como real, porque efectivamente hay valores con decimales. Pasemos ahora al punto 3. El punto 3 me pedía calcular el promedio de dinero ingresado por sucursal. Para calcular este promedio, lo que necesitamos hacer es sumar todo el dinero ingresado, de todas las sucursales, de todos los productos, como lo queramos ver, de todo, y luego dividir por 15, porque 15 son las sucursales. Habíamos dicho al principio que tenemos dos formas para resolver esto. Cualquiera de las dos formas vamos a necesitar definir dos nuevas variables. Una, en una variable que va a ser la suma de dinero, vamos a sumar todo el dinero. Pero como ya sabemos que dentro de lo que es dinero va a haber decimales, la voy a definir como real. Y además voy a definir la variable promedio, porque el promedio al dividir por 15 seguro que me va a estar dando con decimales. Una vez definida la variable suma de dinero, sí o sí la tengo que inicializar en 0. Acá no hay opciones. Esta variable tiene que arrancar en 0 de cualquiera de las dos alternativas que utilizaremos. La primera alternativa que vamos a ver es, una vez que yo ya tengo calculado el vector dinero ingresado por sucursal, donde ahí ya sé que tengo todo el dinero, lo vuelvo a recorrer cada una de sus 15 posiciones
y con esos datos voy a ir completando la variable suma de dinero. Una vez que ya tengo todo el dinero acumulado en esta variable suma, lo que hago para calcular el promedio es dividir por 15. De esta forma, PROM ya tiene todo, ya es el promedio del dinero ingresado por sucursal. Ahora lo que me queda es mostrar esto. Antes de mostrarlo, como siempre, voy al pseudocódigo, guardo los cambios y después lo pruebo. Me dice, el primer dinero ingresado por sucursal es 7.980. Bueno, en este caso dio entero, pero lo más generalmente es razonable que esto dé con decimales. Recuerden este valor, 7.980. Yo les dije que había otra forma de acumular el valor en la variable suma de dinero. La otra forma es hacerlo dentro del ciclo de lectura de datos. ¿Sí? Una forma, por ejemplo, sería sumando el dinero que se ingresó, ¿correcto? Pero de esta forma no me sirve, ¿sí? Pues yo tengo que tener en cuenta la forma de pago 4, por lo tanto el concepto de recargo tiene que persistir, por lo tanto sí tiene que multiplicar a la variable recargo. De esta forma también es válido, por supuesto. Una vez si yo hago eso, el ciclo donde recorro el vector no vale, ¿sí? Lo tengo que sacar. Y acá ahora sí esto me debería dar exactamente el mismo resultado. Vamos a ir al pseudocódigo, vamos a guardar los cambios y lo vamos a probar. Y efectivamente, si tiene un poquito de memoria, da exactamente el mismo resultado. Por lo tanto, cualquiera de las dos formas estaría válido. Esto fue el punto 3, vamos a pasar al punto 4. El punto 4 me decía indicar cuántas y cuáles sucursales superan el promedio encontrado. Bueno, para hacer esto necesariamente tengo que tener calculado el promedio. Lo que debo hacer ahora es, y esto sí o sí lo tengo que hacer después de calcular el promedio, no se puede hacer dentro del ciclo de la estructura de lectura de datos, lo tengo que hacer después de calcular el promedio, y es hacer una comparación contra el vector dinero ingresado por sucursal contra el promedio. Aquel que supera el promedio lo empiezo a contar y los que no superan no lo cuento. Lo que necesito definir es una variable para poder hacer el contador. Lo voy a hacer arriba de todo, ¿sí? Un contador sí o sí es una variable entera. En algún punto esta variable tiene que inicializar en 0. Acá es lo mismo hacerlo antes o después del ciclo de lectura de datos, no habría importancia, pero sí o sí tengo que recorrer el vector luego de haber calculado el promedio. Para recorrer ese vector, recuerden que la variable icon ya está en 0, tengo que ir a un ciclo, ir a una estructura de repetición de 15 ciclos, adentro hacer una disyunción, y en la disyunción lo que tenemos que comparar es si el vector dinero ingresado por sucursal es mayor al promedio. En el caso que sea mayor, activamos nuestro contador. Y luego indico
A mí me preguntaban cuántas y cuáles, ¿sí? Yo acá calculé cuántas, me falta mostrar cuáles la puedo hacer dentro de este mismo ciclo, y cuántas lo tengo que hacer una vez que termina de leer el ciclo. Entonces nosotros lo que vamos a contestar es cuáles y cuántas en vez de cuántas y cuáles. Lo que vamos a mostrar acá es la cantidad de sucursales que superan el promedio, ¿sí? Y adentro de esta estructura vamos a poner cuáles superan este promedio. Recuerden que esta variable CS me va a mostrar el código de sucursal. Bueno, como antes, vamos al pseudocódigo, guardamos cambios y luego probamos. Me dice punto 4, la sucursal 6 supera el promedio, la 8, la 9, la 12, la 14 y la 15, y al final me dice la cantidad de sucursales que superan el promedio es 6. Esto es el punto 4. Vamos al punto 5. El punto 5 me pedía indicar cuál es la forma de pago más utilizada en la sucursal número 7. Más allá de lo que me pide la sucursal número 7, sí o sí yo voy a necesitar un vector que va a ser mi vector unidades vendidas por forma de pago, que va a tener 4 posiciones. Que voy a tener que inicializarlo en 0. Y que para poder hacer la lectura de datos voy a tener que agregar un condicional, ¿sí? Porque a mí me piden solamente para la sucursal número 7. Por lo tanto, si código de sucursal es igual a 7, recién ahí valorizo mi vector. ¿Sí? Y lo que va a tener mi vector va a ser que contar unidades como contaba el primer vector que armamos. De esta manera yo ya tengo el vector valorizado, pero esto no termina acá, porque a mí me pedían saber cuál era la forma de pago más utilizada. Por lo tanto, lo que yo necesito hacer es una búsqueda de un máximo. Así que para ello yo voy a empezar definiendo dos variables. Una variable max y una variable esas dos variables las voy a inicializar. En este caso max va a tomar la primera posición del vector y postmax va a valer 1. Vamos a hacer mi algoritmo de búsqueda de máximo. Con mi algoritmo de búsqueda de máximo terminado, ya puedo empezar a mostrar los valores que encontré. Y lo que voy a mostrar es el valor de postmax y de max. Indico cuál es la forma de pago más usada y cuántas veces se usó. Como siempre, vamos al pseudocódigo, guardamos cambios
y desde acá lo pruebo. El resultado, en la sucursal número 7, la forma de pago más usada es la 1 y se usó 3 veces. Este fue el punto 5, vamos a pasar al punto 6. El punto 6 me pedía indicar de qué productos se vendieron más cantidad de unidades. Es parecido al anterior, ahora necesito contar unidades, pero por producto. Bueno, lo mismo, volvemos al principio, definimos una nueva variable, definimos un nuevo vector que va a ser vector unidades vendidas por producto. Lo vamos a dimensionar. La cantidad de productos sabíamos que era 5. Lo voy a inicializar en 0. Y dentro de la estructura de lectura de datos lo vamos a valorizar. Y lo mismo que antes, contamos. Entonces ya tenemos nuestro vector unidades vendidas por producto, y ahora, igual que antes, tenemos que buscar un valor máximo. Acá vamos a hacer una pequeña diferencia. Vamos a usar otro algoritmo de búsqueda de máximo, que ya lo mostramos en alguna oportunidad, pero que vale la pena repetirlo porque tiene sus lindas ventajas. Yo voy a reutilizar la variable postmax. La variable max no la voy a utilizar más. No la borro, no hago nada, la dejo. Pero mi variable postmax la voy a tener que volver a inicializar. Por supuesto, la inicializamos en 1. Y el algoritmo que vamos a usar se basa en indicar siempre postmax y no indicar max. Vamos a ir desde 2 a 5 porque tenemos 5 productos, y la comparación que vamos a hacer es siempre una posición del vector contra otra. Comparamos el valor que tenga el vector en la posición postmax, que originalmente vale 1, lo comparamos contra el mismo vector, pero en la posición código producto, que es la que me da la variable que controla el ciclo. Cuando encuentro que una posición es mayor a la que yo tengo designada como la más grande, hago la reasignación del valor postmax y lo cambio por código de producto. De esa forma, en postmax me queda indicada cuál es la posición del valor más grande del vector. Y luego simplemente muestro. Yo ahora ya no muestro la variable max como hice antes, y ahora lo que voy a mostrar va a ser el vector en la posición postmax. Entonces, a mí me pedía indicar de qué productos se vendieron más cantidad de unidades. Yo voy a decir que el producto que vendió mayor cantidad de unidades es postmax. Hasta acá no es distinto del anterior. Pero ahora, para indicar cuántas unidades se vendió, lo indico de otra manera. De esta forma, yo sé que en el vector unidades vendidas
por producto en la posición postmax está el valor más grande de ese vector. Como hacemos siempre, vamos al pseudocódigo, guardamos y luego probamos. Me dice punto 6, el producto que vendió mayor cantidad de unidades es 2 y se vendieron 63 unidades. Esto fue el punto 6, vamos a pasar al punto 7, que decía ordenar de mayor a menor el listado de sucursales de acuerdo al dinero ingresado. El vector que nos piden ordenar es el vector dinero ingresado por sucursal, que ya lo habíamos usado, que ya lo habíamos armado originalmente acá, que estaba afectado por la variable de recargo, y lo habíamos utilizado luego posteriormente comparándolo con el promedio para contar cuántas sucursales superaban ese promedio, y ahora nos están pidiendo que lo ordenemos, pero para ordenarlo vamos a necesitar un par de adicionales. Lo que vamos a necesitar es un vector que va a tener guardado los códigos de sucursales. A ese vector lo vamos a tener que definir, ya que estamos definiendo, vamos a definir otras variables que vamos a necesitar como I y J, y el vector con las sucursales, con los códigos de sucursales. Estos dos vectores estas variables las vamos a definir como entero. Pero para hacer el ordenamiento sabemos que tenemos que definir una variable auxiliar, ¿sí? Esa variable auxiliar, como va a trabajar con el vector dinero ingresado y sabemos que el vector dinero ingresado tiene valores decimales, no la podemos definir como una variable entera. Por lo tanto, la vamos a definir como real. Y al vector con los códigos sucursales lo vamos a dimensionar en 15, porque sabemos que son 15 sucursales. Una vez que tengo dimensionado el vector, lo tengo que inicializar. Para inicializarlo no lo vamos a inicializar en 0 como hacemos habitualmente, sino que vamos a utilizar una forma particular de inicializar. ¿Por qué? Porque en este caso yo necesito que mi vector sucursal no tenga valores todos en 0, sino que tenga valores de 1 a 15. Por lo tanto, lo que voy a hacer para inicializarlo es utilizar la misma variable de control del ciclo que utilizo como subíndice y la voy a utilizar como dato a asignar. De esta forma yo voy a inicializar este vector con valores del 1 al 15. Entonces ahora sí estamos en condiciones de aplicar un método de ordenamiento. Bueno, recordemos que esta es la facha que va a tener cualquier método de ordenamiento que utilicemos. Nosotros en este caso vamos a utilizar el método del pivote. Voy a utilizar la variable J para el ciclo externo, la variable I para el ciclo interno. El ciclo externo va a ir desde 1 hasta 14 y el ciclo externo va a ir de 1 hasta 14 y el ciclo interno va a ir desde J más 1 hasta 15. Esto me asegura que el valor de I siempre es mayor al valor de J. La comparación que yo voy a hacer es siempre el mismo vector contra sí mismo. En este caso era el vector dinero ingresado por sucursal, posición J, contra el vector dinero ingresado por sucursal, posición I. Recuerden que yo digo que I, que es el ciclo interno, siempre es un valor más grande que J, que es un ciclo externo. Si yo necesito ordenar de mayor a menor, que es lo que me piden, el
la posición más chica siempre tiene que ser más grande a la posición que le sigue, a la posición de i. Por lo tanto, cuando la posición más grande, cuando la posición más chica sea más chica que la posición más grande, es cuando realizo el cambio de variable. Con estas tres primeras expresiones yo me aseguro de tener ordenado el vector dinero ingresado por sucursal. Y a continuación vamos a ordenar el vector código de sucursal. De esta forma yo mantengo mi vector con código de sucursales hermanado al vector dinero ingresado por sucursal. Luego lo que me queda es mostrarlo. Para mostrarlo vamos a utilizar un ciclo de repetición, vamos a utilizar la variable i que va a ir de 1 a 15. Y lo que vamos a mostrar es... Recuerdan que en los métodos anteriores que utilizamos para mostrar vectores mostrábamos la variable que controla el ciclo. Bueno, ahora no, ahora lo que tengo que mostrar es el vector sucursal. Por supuesto el subíndice sí me lo da la variable que controla el ciclo. Y el valor sí me lo da el vector. Y ahora sí, esto me estaría mostrando el vector ordenado con la relación con las sucursales que le corresponden. Como siempre vamos a ir al pseudocódigo para hacer... Y vamos a mostrar los resultados. Punto 7, vector ordenado de mayor a menor, y efectivamente fíjense que los valores que me dan. Si quisiéramos agregar algo bonito a esto, como sabemos que estamos hablando de dinero, vamos a agregar el signo peso para entender claramente que estamos hablando de dinero. Fíjense que ahí me muestra ordenado, el valor más grande es 16.380, el valor más chico 3.600, y me indica el código de sucursal que corresponde. Recuerden que así como teníamos un juego de datos para probar el vector, también vamos a tener resultados, ¿sí? Para comparar si mis resultados están bien o no. Fíjense acá el punto 7 tiene los mismos valores, el punto 6 la producto vendido mayor cantidad de unidades, el 2 con 63 unidades, dice 2, 63 unidades, el punto 5 era sucursal 7 era 1 y se utilizó 3 veces. La sucursal 7, la forma de pago más usada es la 1 y se usó 3 veces. Y bueno, y podemos ir comparando cada uno, los que superan el promedio, cuántos son, 6, coincide. Y cada uno me debería ir coincidiendo. ¿Sí? Acá nos tomamos un poquito la molestia de escribir un poquito más. ¿Tá? Pero conceptualmente son los mismos valores. Acá se mostraron todos los vectores aunque no lo pedían. ¿Sí? Bueno, esto es un parcial, se tomó alguna vez. Fíjense que esto no es para nada corto, pero sepan que tienen tiempo para resolverlo y lo pueden ir haciendo de una forma, de otra. El objetivo de que el parcial sea largo es que tengan más posibilidades de equivocarse. Se equivocan en una, en dos, el parcial se puede aprobar igual. Así que la recomendación es que practiquen. Espero que esto les sirva, pero practiquen mucho.